Dios inmutable. ¿Por qué Dios es inmutable? ¿Qué características, qué cualidades hay alrededor de este término de inmutabilidad? ¿Por qué Dios es inmutable? Vamos a estudiar entonces la palabra de Dios. Primero que todo, decirles que la palabra inmutable viene del griego aparabatos, que significa que no pasa, que es intransferible, que es perfecto. Los tiempos pasan, pero Él permanece igual, Él no cambia. Los principios de Dios son los mismos. Los principios de Dios son eternos. Sus mandamientos, sus leyes, su palabra es eterna. Su palabra es para nuestras vidas una verdad absoluta. Su palabra es para este tiempo y para los tiempos postreros, para vivir en este tiempo y para vivir en la eternidad. Por eso usted y yo, hijos de Dios, debemos permanecer firmes en la fe, porque Dios es firme y su palabra permanece para siempre. Porque en la palabra de Dios dice en Mateo 24, 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El cielo y la tierra dejarán de existir, todo acabará, pero Dios permanecerá para siempre, porque su palabra es eterna, y todo lo que Él ha dicho, es para nosotros eternidad, es para nosotros palabra fiel. ¿Por qué Dios es inmutable? Porque su carácter, su forma de ser es la misma. Su forma de ser es especial. Sus atributos, su omnipotencia, omnisciencia, su soberanía es para siempre. Su eterno poder, su amor, su santidad es inmutable. Y este atributo atraviesa a los demás. Vamos a leer Salmo 102. Salmo 102, del 25 al 27. Vamos a leer juntos. Salmo 102, del 25 al 27. Vemos en la palabra de Dios. Usted que está allí escuchándonos, vamos a llenarnos de la palabra en esta mañana. Salmo 102, repito, versículo 25. Ahí nuestra querida Mónica está atenta escribiendo los versículos. Salmo 102. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han apegado a mi carne. Perdí acá. No, perdón, del 25, ¿no? Dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Tus años no se acabarán.
El Señor nos dice por medio de su palabra y nos confirma de que Él permanece para siempre. Hace un ejemplo, muestra un ejemplo sobre las vestiduras que no envejecerán. ¿Sí? Como una vestidura que no se acaba, lo demás se desgasta. Dios permanece, pero lo demás se desgasta, se acaba. Nuestras vidas, nuestro cuerpo se desgasta, envejecemos, pero nuestro espíritu, el espíritu de Dios que usted y yo tenemos en nuestras vidas, es un espíritu eterno, y usted tiene la eternidad. Usted tiene la eternidad por medio del Espíritu Santo de Dios. Aunque su cuerpo envejezca, nosotros permaneceremos en Cristo, y esa es la seguridad que tenemos para siempre. Esa es la seguridad por la cual caminamos, porque tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Nosotros debemos estar seguros, debemos caminar seguros en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nos lleva a una vida eterna, porque tenemos la eternidad en nuestra vida y en nuestro corazón. Y cuando dice aquí que no muda, nosotros en esta vida esperamos la mudanza. Nuestra vida envejece, pero tenemos la eternidad, que es nuestra esperanza. Los que no tienen el Espíritu Santo, ¿qué más pueden esperar? Los que no creen en Dios, ¿qué pueden esperar? Morir, desgastarse y ser desechados. Pero nosotros no seremos desechados. Nosotros mudaremos para vida eterna. Nosotros mudaremos para estar en la presencia de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Por eso es importante, hijos de Dios, entender que Dios es inmutable. Y si Dios es inmutable, quiere decir que yo tengo unas promesas, las promesas que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sus promesas no cambian, sus promesas no tienen variabilidad, porque Él es invariable. Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17. Allí tenemos la palabra de Dios, Santiago. Busquemos por favor. Romanos, Corintios. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios, leamos todos juntos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo regalo, toda gracia, la gracia del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Me gusta esta palabra, no hay mudanza, esta frase, no hay mudanza ni sombra de variación. Tú afirmaste la tierra y tú hiciste los cielos, Señor, pero tu creación muda, tu creación tiene un patrón. Todos los días usted puede ver que el cielo se abre, dice en la palabra que se extienden como cortina y sale el sol,
pero el sol se oculta. Hay una variación en lo creado, pero en Dios no hay variación. En el Señor no hay variación. La naturaleza es variable. De hecho, las teorías que el ser humano ha planteado durante el mundo, en el mundo y en la vida científica, siempre hablan de la relatividad, teorías cuánticas. Todo esto es variable. La relatividad, ¿qué dice? Que siempre hay variación, que todo es relativo, nada es absoluto. El hombre lo tiene muy claro. El hombre natural, el hombre que no conoce de Dios, el hombre científico, el hombre en su ciencia lo tiene muy claro. Que todo es relativo, nada es absoluto. Pero nosotros sabemos quién, usted y yo, sabemos quién es absoluto y quién no tiene varianza. Nosotros sabemos quién no cambia. Es nuestro Padre Dios, nuestro Señor. Él es inmutable. Pero nosotros, como les dije, hablando en los atributos que hemos estudiado durante esta semana, la semana pasada, es importante que usted y yo entendamos quién es Dios, porque a veces creemos saber quién es Dios, pero dudamos y no está mal. Nosotros podemos dudar porque somos seres humanos, pero no podemos perder la esperanza y la confianza en Dios, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra variación, a pesar de nuestra fluctuación, a pesar de que un día amanecemos felices y otro día amanecemos tristes, nosotros nos sujetamos del que es inmutable, porque si no existiera Dios, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Por eso, usted y yo debemos entender que Dios es inmutable, entenderlo en todo su sentido. Por eso dice la palabra: en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él me da la firmeza necesaria. Él es mi soporte en Cristo Jesús. Las leyes naturales demuestran que todo lo que ha sido creado tiene su variación. Todas las fórmulas físicas que en la ciencia hay siempre tienen una variable, pero Dios no tiene variable. Dios no tiene variable. Y esto nos enseña que usted y yo, Dios nos demuestra por medio de su palabra lo que Él es y lo que Él quiere que usted y yo seamos. Debemos ser constantes, firmes, debemos tener paciencia. A veces cambiamos, a veces dudamos porque tenemos afanes, tenemos preocupaciones, pero si entendiéramos realmente quién es Dios, nosotros no dudáramos ni un instante, no cambiáramos en nuestra manera de pensar con Él y tendríamos la confianza todo el tiempo en Él. Pero como fallamos, y esto es inevitable, nosotros fallamos, porque todos somos pecadores y fallamos. Nosotros tenemos la esperanza en Él y nos aferramos a Él porque sabemos que Él es inmutable. Y si es inmutable y no cambia y no tiene varianza, nosotros enfrentamos las pruebas con la misma actitud, enfrentamos las circunstancias con la misma actitud, hijos de Dios. Una actitud de victoria, porque sabemos que tenemos la victoria. Porque sabemos que las promesas de Dios se cumplen. Y las pruebas y las tribulaciones nos demuestran solamente una cosa:
nos demuestran que Dios quiere que nosotros nos perfeccionemos en Él. Si no hubieran pruebas, ¿cómo nos perfeccionaríamos? Si no hubieran pruebas, ¿cómo seríamos? ¿Cuál sería nuestra valía? ¿Cuál sería nuestro valor? Nuestro valor se hace en las pruebas. Nuestro valor, lo que realmente valemos, somos un tesoro muy apreciado para Dios. Pero como somos un tesoro, Dios quiere que pulirnos, quiere que brillemos, porque Él sabe que nosotros debemos brillar. Pero para eso hay que pulir, hay que afirmar, hay que disciplinar mi vida. Dios nos disciplina con su mano poderosa para que tengamos su carácter, para que vivamos una vida constante y equilibrada con Él. Muy bien. Para finalizar, en conclusión, vamos a leer Hechos 13:8. Es un versículo muy corto, pero muy diciente. Hechos, capítulo 13, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 13. Muy bien, aquí sucedió algo, ya los reviso. Y bueno, Hechos capítulo 13, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Pero Hebreos, otra vez me equivoqué. Hebreos, me corrige ahí Mónica, por favor. Hebreos 13. Versículo 8. Vamos a Hebreos. Dice la palabra de Dios, para que terminemos y concluyamos con dos versículos. Este que es Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso usted y yo debemos caminar según lo que Él es, no lo que nosotros somos. Debemos entender que cuando en la palabra de Dios dice que nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y también dice que lo que vivimos en la carne lo vivimos en el Hijo de Dios, ¿cierto? Porque Él nos amó y dio su vida por nosotros. Lo que ahora vivo yo, ¿cierto? Lo vivo en Cristo. Y si yo vivo en Cristo, tengo la garantía, tengo la seguridad de que estaré con Él por los siglos de los siglos. Y ese es el Dios inmutable que tenemos, y ese es el regalo inmutable que Dios nos ha dado, la eternidad en Cristo Jesús. Y usted y yo debemos estar plenos y confiados en que es así. ¿Listo? Es una convicción profunda que usted debe tener. Es una convicción real que usted debe tener. Muy bien, hijos de Dios. Ahora vamos a leer otro versículo para dar la estocada final en este tema.
que es Efesios 4, del 14 al 16. Efesios 4. Del 14 al 16. Del 14 al 16 dice la palabra de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo. Esto es Cristo. Entonces, cuando dice que ya no seamos niños fluctuantes, si leemos el versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Que maduremos, que crezcamos, que tengamos esa actitud dispuesta a conocerle y a entender sus preceptos, a entender la palabra de Dios, y lleguemos a no ser esos niños fluctuantes que cambiaban todo el tiempo de parecer. Y no está mal, pues porque somos seres humanos, pero debemos pelear, debemos luchar por ello, por permanecer siempre con la misma actitud delante de Dios, para agradarle en todo y para prepararnos para toda buena obra. ¿Listo? Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.